Bueno, el ministro Andrés Ibarra, ministro de Modernización, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, tiene varias virtudes para opinar de esto. Primero, que es el ministro de Modernización. Segundo, que viene acompañando al presidente Macri desde Boca Juniors. No me paro porque queda mal cuando nombro a Boquita, pero y lo ha acompañado en el gobierno de la ciudad, por supuesto, y además es economista. O sea, vamos a hablar del área y de esta gran novedad que quiero que nos cuente un poco. Yo lo había anticipado, que se ha publicado hoy en el boletín oficial que van a evaluar a los empleados del Estado. Y además que el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, lo van a elevar a la categoría, ¿está bien dicho?, Universidad de Empleados Estatales o una cosa así. Sí, lo definimos así porque realmente el presidente en ese sentido ha puesto énfasis en algo tan importante para todos nosotros, que es la transformación del Estado. Y como parte de esa transformación del Estado, lograr la jerarquización del empleo público requiere, entre otras cosas, de provocar una enorme transformación en lo que es la formación del empleado público. Entonces, para lograr esa transformación es que decidimos también jerarquizar y provocar un cambio muy importante en este instituto, que es el instituto que capacita a todos los empleados del Estado. Claro. Entonces, allí estamos diseñando y próximamente iniciamos todo este proceso. Estamos diseñando todo un esquema formativo que tiene que ver con los distintos tipos de empleados públicos, sean estos gente de la administración, de las comunicaciones, de la tecnología. Entonces cada uno va a tener un itinerario formativo con materias obligatorias, con cursos y programas que apuntan a desarrollar ese itinerario y hacer como se hace en otros países en el mundo, en donde el Estado tiene empleados verdaderamente formados, con una alta dirección pública que pertenece al Estado y que le da continuidad al Estado independientemente del sector político que maneja en ese momento el Estado, que continúe en esos gobierno. Cuadros técnicos. Exactamente. ¿No? Ahora, ministro Ibarra, en este país a mí me parece maravillosa la idea. ¿Qué va a pasar con los gremios? Si los gremios no quieren ser evaluados muchas veces, no quieren que se les controle la puntualidad, la asistencia, ¿cómo va a lograr esto? ¿Ha hecho algún tipo de acuerdo? ¿Están trabajando también con alguno de los gremios? Sorprendentemente, este tema es un tema que diría yo que nos une, porque la realidad es que la Argentina viene de décadas, y en particular la última década, de destrucción sistemática del Estado, salvo aisladas islas y periodos en donde hubo algunas construcciones muy interesantes, pero la verdad es que el Estado en la Argentina se ha destruido. ¿Sí? Encontramos un Estado devastado, con un empleo público deteriorado, con sistemas de gestión inexistentes, en donde el Estado no le da servicio al ciudadano. Tramitar es una tortura en el Estado, hacer colas, perder tiempo y por supuesto en materia de seguridad, de salud pública. Entonces en las distintas áreas el Estado tiene enormes déficits. Ahora, en el corazón de que resolvamos ese tema está el empleo público. Así que ahí hay coincidencias. Están trabajando juntos. Estamos trabajando juntos, por supuesto que hay normas y reglas del juego que va a haber que cumplir. El presentismo es uno de ellos. Nosotros, porque entre otras cosas, la persona que no trabaja le falta el respeto a su compañero, a la persona de al lado que viene. Y al ciudadano, que es el que le paga. Y ni hablar al ciudadano. Pero también debo decirle que estamos muy, pero muy orgullosos de mucha gente con la que trabajamos todos los días, empleados públicos de muchos años que tienen un compromiso importante, y lo que estaban necesitando es también un gobierno que fije una política de Estado al respecto, que fije metas, objetivos, y que de esa forma se pongan a trabajar al servicio de la gente, al servicio del ciudadano. Y que reconozcan los méritos, porque si no es igual hacia abajo, el que se capacita, el que quiere producir. Eso también es muy, pero muy importante. Yo decía que usted también es un cuadro del PRO, que es un economista, que un hombre que acompaña a Mauricio Macri hace tanto tiempo. Bueno, aquí se han tratado varios temas muy fuertes. El primero de todos, que quiero saber su opinión, es si ustedes desde el gobierno notan este asedio, esta avanzada del cristinismo, de los sectores más duros del kirchnerismo, intentando ponerle tantos palos en la rueda al gobierno. Yo creo que no hay ninguna duda que es así. Compartía la primera parte del programa Alfredo y su diagnóstico y su opinión y algunas imágenes que verdaderamente cuando uno ve lo que se dice, lo mínimo que uno puede opinar es que esta gente no es democrática.
Segundo, que realmente estuvieron 12 años y destruyeron el Estado y provocaron una situación de todo tipo que obviamente con responsabilidad hereda el presidente Macri, y pusimos un plan de gobierno en marcha que desde ya que hay una etapa muy difícil y no comparto por ahí algún concepto que se dijo aquí en el sentido de que había algunos sectores del gobierno que podían no ser sensibles. Todo el gobierno tiene una enorme responsabilidad y una enorme sensibilidad hacia los sectores más desposeídos, hacia la gente que le cuesta llegar a fin de mes. Desde todas las áreas del gobierno hay una preocupación en este sentido, y estamos tratando de llegar a esos sectores y a esa gente con las distintas formas hasta que la situación económica mejore, y que por suerte, lo decía Eduardo Amadeo, hoy estuvimos viendo distintos indicadores de la economía y somos muy optimistas en el gobierno respecto a que la situación económica va a mejorar y que pronto esa mejora, porque hay inversiones, porque hay sectores que ya están evolucionando favorablemente, los va a recibir la gente. Lo único que nos interesa es que la gente reciba eso. ¿Cuáles son esos indicadores positivos? Porque digo, dicha sea la verdad, ministro, la inflación del último mes ha sido del 2,5% y ha sido producto del aumento de las tarifas, entre otras cosas. La pobreza aumentó en lugar de reducir. Yo sé que heredaron un Estado destruido, pero hasta ahora los indicadores no han sido lo que... ni siquiera el gobierno hablaba de un segundo semestre y ese segundo semestre no se le dio. ¿Cuáles son esos indicadores que usted lo hacen tener optimismo? Sí, primero una cosa, obviamente que salir de una situación como la que heredamos, con un sector externo destruido, donde la Argentina no tenía vínculos con el mundo, hubiéramos necesitado el año pasado financiar, que de hecho se logró, financiar 50.000 millones de dólares, que con el diagnóstico de la oposición hubiera sido imposible transitarlo. El país hubiera caído en una hiperinflación porque se hubiera financiado con emisión monetaria. Entonces, digo, frente a eso, obviamente que hubo que producir y tomar distintas medidas para generar bases sólidas. ¿Cuáles son las bases sólidas? Las que tienen que ver con previsibilidad, con generación de confianza, con un tipo de cambio flexible para poder acompañar la situación económica, con un programa monetario ordenado, con un déficit y un gasto también ordenado, pero teniendo en cuenta esta sensibilidad que decía antes respecto a esto. Y desde allí vemos que hay dos grandes áreas. La inversión y las exportaciones están creciendo como motores de esa economía. Por ejemplo, la importación de bienes de capital ha crecido en más de un 100%, tomado con respecto al año pasado. Hay sectores, ni hablar todo lo que rodea a la agroindustria, eso sí está claro, al campo y no hay general. duda, Bueno, pero eso va traccionando. Ya hay buenos indicadores en materia de escrituras, en materia de venta de automóviles, y hay distintos sectores que empiezan a insinuar todo lo que es la venta de asfalto. La obra pública va a traccionar. El plan que está llevando adelante el gobierno, el ministro Dietrich, es muy importante, y eso se va a ir viendo a lo largo del año. Entonces, en los últimos 3 o 4 meses se han producido aumentos sistemáticos en la producción de estos sectores, en el PBI. El PBI lleva 2 trimestres ya estabilizados y creciendo. Y la inflación, si bien este mes ha tenido un comportamiento producto del impacto de la tarifa, la verdad que cuando uno anualiza enero-febrero está entre el 21 y el 22%, pero nosotros prevemos que con las distintas medidas va a estar más abajo. Entonces, eso automáticamente también nos va a ayudar en el consumo. Prevemos que el consumo crezca este año por el aumento también del salario real que se va a producir por la baja de la inflación. Entonces estimamos un PBI creciendo en alrededor de un 3,5%, con lo cual somos optimistas respecto de esto. Ahora, obviamente que su primera pregunta respecto a la reacción de estos sectores son movimientos, opiniones y situaciones realmente tan poco democráticas, y sobre todo a la luz de la irresponsabilidad con la que se manejaron y en las condiciones en que dejaron al país en el año 2015, ¿no? Ministro Andrés Ibarra, ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. El ministro de Modernización.
Hacemos una muy breve pausa y yo le prometo que vamos a charlar. No hay mate, no hemos hecho el mate como corresponde, pero vamos a charlar como dos viejos amigos con alguien tan querido por los argentinos como don Luis Landricina. Ya venimos. Auspicia este programa.